reafirmar lo que hemos venido haciendo en los últimos años, urgiendo a la clase política de este país a pensar en Honduras, anteponer sus intereses particulares y pensar en las mayorías. Creo que todos los hondureños hemos sido víctimas de un sistema político electoral que no goza de credibilidad y de confianza. Y gran parte de la polarización y la crisis que hoy estamos viviendo es provocada por esa falta de confianza. Esa falta de confianza que tiene su origen en la repartición, en las acciones clientelares, que ha sido el factor que ha determinado el nombramiento no solamente de los altos funcionarios de las entidades electorales, sino también de todo el recurso humano que trabaja tanto en el registro como en el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, nosotros queremos una vez más advertir a la clase política del país que estamos vigilando, pero también urgir a los distintos sectores del país a que unamos esfuerzos para que de una vez por todas podamos, haciendo uso de lo que la ley nos otorga, demandar un comportamiento ético, demandar un comportamiento patriota de los y las congresistas para que puedan actuar de manera responsable. Así es que agradecemos a cada uno su participación y ojalá este mensaje pueda llegar a oído de aquellos que tienen el deber de legislar a favor de las mayorías de este pueblo para reducir los riesgos de que esta crisis pueda acrecentarse y más hermanos hondureños tengan que perder la vida como lo que vivimos en el reciente pasado el proceso electoral, pero que también lo estamos viviendo más recientemente. Que algunos dueños de algunas corrientes internas de algunos partidos están moviéndose porque quieren poner a sus súbditos en estas posiciones. Y eso no puede ser aceptable. Yo creo que ahí los valientes y valientes diputadas que hay en el Congreso deberían de alzar la voz. No puede ser posible que los que en el pasado tuvieron control, esos dueños que ya de ahí tenemos un problema de origen en el sistema político, esos dueños con nombre y apellido de algunas corrientes internas que son los que al final quieren imponer su criterio. Y miren, aquí tuvimos jueces y tenemos jueces anticorrupción que pasaron por un proceso. Y que creemos nosotros que ese mismo proceso es lo menos que aspiramos con los jueces que tendrán la responsabilidad en el Tribunal de Justicia Electoral. Esto es mucho más relevante porque al final tendrán un rol que es un rol nuevo en el sistema que recientemente se ha creado y por lo tanto insistimos que deben de haber criterios serios, responsables y transparentes de seleccionar a estas personas. Si vamos al próximo proceso electoral con las mismas reglas de siempre y con funcionarios que representen solamente los intereses de los partidos políticos, vamos a tener los mismos resultados y la crisis se va a prolongar. Es por eso que hoy la Asociación para una Sociedad Más Justa lanza esta alerta pública titulada Selección negociada y poco transparente de funcionarios del Registro Nacional de las Personas, del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral va a generar los mismos problemas de siempre. En tal sentido, mucho agradecemos la presencia de ustedes para que puedan transmitirle al pueblo hondureño nuestra preocupación de un plan que se está gestando encaminado a repartir la institucionalidad pública, particularmente estas nuevas entidades electorales, como si fuese un botín político o un pastel que hay que adjudicarle a cada partido una parte del mismo. Nosotros comprendemos que los partidos políticos van a tomar una decisión en el Congreso Nacional,
pero para nosotros es inaceptable que esa decisión no sea transparente, no sea legal y no se basamente en la meritocracia y la idoneidad. Comprendemos que los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso tienen en su mano la oportunidad, y es atribución de ellos, designar a los titulares de los nuevos entes electorales. Pero nosotros no vamos a estar conformes si ese procedimiento no es un procedimiento a la luz del día, no se hace en estricto apego a la ley, y los que van a ser nombrados no son profesionales idóneos que han demostrado a lo largo de su vida tener las competencias necesarias para enfrentar el enorme reto de garantizarnos unos procesos electorales democráticos y honestos en los próximos años. En tal sentido, la alerta que hoy ASJ hace pública va encaminado precisamente a eso, a que no se repita como en el pasado, de que en el Congreso Nacional estos procedimientos de elección de altos funcionarios del Estado es una simple y llana repartición del pastel y le caen a las mismas como que fuera un botín político. Transparente de funcionarios del Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Con los mismos pactos electorales tendremos los mismos malos resultados electorales. Después del grave daño a la democracia, a las instituciones públicas, a la sociedad hondureña y a la economía que produjo la crisis postelectoral del año 2017, a través de violencia y conflictividad social, daños a la propiedad y saqueos, violaciones a los derechos humanos y muertes, al grado que aún se viven secuelas en el país, sumergida en una multicrisis permanente y un éxodo migratorio masivo de hondureños, quedó más que evidenciado que el problema de origen de la democracia electoral hondureña son los pactos políticos de nombrar militantes partidistas con el único propósito de promover intereses particulares en los órganos electorales y no defender el derecho humano al sufragio universal, libre y abierto. Estos pactos electorales que ha venido arrastrando la clase política hondureña por décadas no han servido para fortalecer la institucionalidad electoral al no permitir que actúe con independencia, capacidad técnica e imparcialidad. Tampoco se respetan las reglas electorales acordadas en la ley, buscando ventajas a través de la manipulación y obstáculos a la competencia política, propiciando la exclusión sectaria, el clientelismo y la corrupción. Por último, como quedó demostrado en el proceso electoral pasado, estos pactos no permiten resolver conflictos electorales y resultados estrechos de manera pacífica y civilizada, produciendo desconfianza, denuncias de fraude y gobiernos sin legitimidad. Tal como lo manifestaron las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, en sus diferentes informes y pronunciamientos, la debilidad y falta de credibilidad del sistema, la tardanza en la comunicación de los resultados, las múltiples denuncias de fraude electoral, la ausencia de una justicia electoral y la muerte de compatriotas hondureñas en la época postelectoral dieron cuenta de la necesidad de impulsar una regeneración total del sistema electoral en aras de evitar que los hechos se repitan y garantizar elecciones transparentes y legítimas. Sin embargo, las únicas reformas que habrán es un reacomodo de las fuerzas políticas que les permitirá a los partidos políticos prepararse para la próxima contienda electoral con las mismas viejas prácticas y resultados. La Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, como organización de sociedad civil que ha venido monitoreando y haciendo veeduría social al proceso de reforma electoral, abogando por cambios profundos, que entre ellos se encuentra la selección meritocrática, abierta y transparente de las máximas autoridades del Registro Nacional de las Personas, del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, alerta a la población hondureña y a la comunidad internacional sobre los pactos que se están fraguando por sectores oscuros de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional
que utilizan la coyuntura de las reformas electorales para insertar personas afines a sus intereses para garantizar la ancestral manipulación en los comicios y el sesgo en las decisiones respecto a los procesos electorales que desnaturalizan y modifican la voluntad popular expresada en las urnas y permiten que el manto de la impunidad cubra los actos de corrupción y delitos cometidos en el pasado y los que se ejecutarán en el futuro cercano. Una selección basada en los principios de la meritocracia, idoneidad y la transparencia de los titulares del Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, con el propósito de generar la suficiente integridad y confianza en la población hondureña que se le respetará, defenderá y protegerá su derecho universal al sufragio. Número 2. Garantizar públicamente, mediante la divulgación de la respectiva información, que las personas escogidas y nombradas a los órganos de la función electoral cumplen con los más altos estándares éticos y de integridad, sin tener conflicto de interés por su vinculación directa a las dirigencias partidistas, a grupos empresariales, a organizaciones de la sociedad civil e iglesias, a redes de corrupción, al crimen organizado o narcotráfico, o por tener procesos pendientes con la justicia hondureña o extranjera. Asimismo, admitir, dar trámite, investigar y resolver cualquier tacha o denuncia debidamente sustentada presentada contra cualquiera de las personas nombradas a los órganos de la función electoral. Número 3. Debido al nacimiento de la justicia electoral en este proceso de reforma y la importancia trascendental en la resolución de conflictos políticos, el Congreso Nacional y los partidos políticos representados en él deben asegurar mediante exámenes y verificaciones de antecedentes profesionales que las personas nombradas para ser magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tengan los debidos conocimientos y experiencia comprobada de por lo menos 10 años en materia de administración de justicia, procesos jurisdiccionales, litigios judiciales o defensa jurídica de los derechos humanos políticos. Número 4. Proceder a la elaboración y aprobación de la Ley del Consejo Nacional Electoral, la Ley Procesal Electoral, las reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana antes de enero de 2020, con la advertencia de que si no se cumple con dicho plazo, se estaría corriendo el riesgo de utilizar la ley electoral vigente, incumpliendo con las expectativas de la ciudadanía de una reforma profunda al sistema electoral. Asimismo, es imperioso que de una vez por todas se efectúe la discusión de temas fundamentales como la realización de las consultas ciudadanas en el tema de la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral. 5. Cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido Honduras en materia de derechos humanos y derechos políticos. Asimismo, atender las recomendaciones de las misiones de observación internacional que por más de 10 años han venido recalcando la necesidad de órganos electorales independientes e imparciales en Honduras. Retomar las recomendaciones relacionadas al sistema político electoral establecidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2011. Por último, dar cumplimiento a lo dispuesto en los informes de diálogo político en Honduras, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, el informe final de reformas electorales de la Organización de Estados Americanos y el Instituto Nacional Demócrata, que han acompañado a las comisiones legislativas en materia electoral, y las recomendaciones que la ASJ ha planteado con respecto a transparencia, participación ciudadana e integridad del sistema electoral.